Se tiene la siguiente placa de características técnicas de un motor y debemos determinar la corriente de fase, la potencia reactiva, el rendimiento, el número de pares de polos y el deslizamiento y el par. Solución. La corriente de fase, cuando conectamos el motor a 660 volt en estrella, la corriente de fase es igual a 6,75, ya que si conectamos en estrella, la representación será de la siguiente forma. Entonces por aquí circula los 6,75 amperes y también por la línea es la misma corriente. Para la pregunta A, la corriente de fase es igual a 6,75 amperes. La potencia reactiva. Se dibuja el triángulo de potencias. En el eje horizontal se representa la potencia activa, en el eje vertical la potencia reactiva y la hipotenusa es la potencia aparente. El ángulo que tenemos aquí en este vértice es el ángulo phi. Entonces, representando el motor, este sería el eje del motor. Como es trifásico, entrará 3 líneas. Esta tensión son de 660 volt y la corriente que ingresa según placa de características es 6,75 amperes. La potencia que está en el eje nos dan de dato en la placa que son 5500 watts o 5, kilowatts. La potencia aparente se representa con la letra S mayúscula y se representa con la hipotenusa del triángulo y es igual a raíz cuadrada de 3 por el voltaje que son 660 volt por 6,75 amperes. Es igual a, calculamos con la calculadora, que es raíz cuadrada de 3, cerramos paréntesis, por 660 por 6,75 y es igual a 7716,28 aproximando a 29 volt ampere. La potencia aparente se da en volt ampere. La potencia reactiva del motor se representa con este vector vertical y se representa con una Q que es igual a la potencia aparente por la potencia aparente que se representa con S por el seno del ángulo phi. La potencia reactiva Q, que es igual a S, pero S ya lo hemos calculado que son que es este valor, que son 7716,29 por el seno de phi, pero phi no lo tenemos, entonces vamos a calcularlo con el valor de cos phi que nos han dado acá en el dato. Cos phi es 0,84. Con él calculamos el ángulo de phi. Con el 0,84 calculamos el ángulo de phi. Entonces para ello seleccionamos esta tecla de acá y aquí escribimos esta tecla, seleccionamos cos elevado a la menos 1 y escribimos 0,84. Cerramos paréntesis, le damos igual y donde resulta que el ángulo es igual a 32,859, podemos considerar que el ángulo es 32,86 grados hexagesimales. La calculadora debe estar en deg, no en radian. Acá está en deg, ¿no? acá lo vemos en deg. El ángulo será de 32,86 grados hexagesimales. Calculando esta expresión para encontrar Q, escribimos en la calculadora 7716,29, es este factor. Escribimos por seno de 32,86, cerramos ahí paréntesis, y es igual a 4186,76, sería 77 aproximando. Entonces Q es igual, o sea, la potencia reactiva es igual a 4186
6,77 y la potencia reactiva se da en volt ampere reactivos, se da en bar. La respuesta de la pregunta B es igual a 4186,77 volt ampere reactivos. El vector horizontal en el triángulo de potencias representa la potencia activa total. Entonces aquí vamos a tener la potencia activa total. Y la potencia activa total se calcula como S, o sea la potencia aparente, por el coseno del ángulo φ. Pero esta potencia activa total está compuesta de la potencia en el eje, que son los 5500 watts que nos dan de dato, o sea la potencia que está acá en el eje, más las potencias de pérdida. Ahora, reemplazando valores, la potencia activa total será S, que son 7716,29 por el cos φ, pero el cos φ nos dan de dato, que es 0,84. Calculando 7716,29 por 0,84 y es igual 6481,68. Esto es igual a 6481,68 y la potencia activa se da en watts. El rendimiento se representa con esta letra que se llama eta y es igual a la potencia que entrega el eje, potencia del eje, entre la potencia total multiplicado por el 100%. Aquí el rendimiento es igual, potencia del eje son 5500 watts y la potencia total es este valor, 6481,68 watts. O sea, es la potencia total de este vector, ¿no? Es todo este valor multiplicado acá por el 100%. Operamos 5500 entre 6481,68 igual por el 100% y es igual a 84,85%. De aquí sacamos que el rendimiento es igual a 84,85%. Cálculo del número de pares de polos. En un motor se tiene la velocidad síncrona, que se calcula como n sub s es igual a 120 por la frecuencia de la red entre el número de polos de la máquina. Entonces, si el número de polos del motor son 2, aquí tenemos 120 y la frecuencia en este caso que nos dan son 50 Hz. Aquí le ponemos 50 Hz. Aquí determinamos la velocidad síncrona, que es igual a 3000 RPM. Si el número de polos es 4, aplicando nuevamente esta fórmula, en el numerador tenemos 120 y la frecuencia es 50 Hz. Esto es la velocidad síncrona, donde resulta que es 1500 RPM. Como en placa características nos dan que la velocidad del eje del motor es 1450, entonces tomando este dato decimos que el número de polos del motor es igual a 4 polos. Pero en la pregunta nos dice pares de polos, entonces son 2 pares de polos. Cálculo del deslizamiento. El deslizamiento se calcula como la velocidad síncrona menos la velocidad del eje del motor entre la velocidad síncrona multiplicado por el 100%. Entonces el deslizamiento es igual a la velocidad síncrona es 1500 RPM.
Esta velocidad la hemos calculado acá. Y la velocidad asíncrona o la velocidad del eje es igual a 1450 RPM entre 1500 RPM multiplicado por el 100%, donde resulta que el deslizamiento es igual a 1500 menos 1450 es 50 por el 100% entre 1500. Simplificamos estos dos ceros y nos queda 50 entre 15, donde resulta que el deslizamiento es igual a 50 entre 15 es igual a 3,33, es igual a 3,33%. Cálculo del par del motor. La potencia del motor es igual a par o torque, que se representa con esta letra tau, por la velocidad angular. Despejando acá el torque o par, que vendría a ser la potencia entre la velocidad angular. Reemplazando valores, la potencia es 5500 watts, es la potencia del eje, y la velocidad angular es la velocidad en la que gira el eje, que son 1450 RPM. Y podemos escribir así, pues, ¿no? Torque es igual a 5500 watts entre 1450 revoluciones por minuto. Decimos, una revolución es 2 pi radianes y un minuto es 60 segundos. Simplificamos minuto con minuto, revolución con revolución, escribiendo la expresión nos queda 5500 watts. Este número 60 pasa al numerador, multiplica por 60 segundos entre 1450 por 2 pi, aquí queda radianes, y el par o torque nos va a dar en newtons por metro. O sea, estas unidades ya no se van a escribir, solamente newton por metro. Operando 5500 por 60 entre, abrimos paréntesis, 1450 por 2 por pi, que es 3.1416, cerramos paréntesis, y es igual a 36,22. entonces aquí es igual a 36,22 newtons por metro, que es igual al par o torque. La respuesta es igual a 36,22 newtons por metro.